Buenos días. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a la carrera de la Historia encabezada por el profesor Nelson Castro por realizar esta invitación que se me extendió. Y bueno, aclarar que es la primera vez que me presento en una de estas circunstancias, por lo que he traído para preparar un texto escrito y así evitar algunos de los errores. Muy bien, como bien te dijo el profesor Marco, lo que vengo a presentar es una síntesis de lo que fue mi tesis de grado, presentada aquí en diciembre del año pasado, y algunos aspectos que consideré relevantes que además había que agregar. Bien, lo que había traído eran unas 5 imágenes que había considerado los indicios como punto inicial de esta tesis, por problemas los presentaré al final. Misión cumplida: la memoria salvífica de la suboficialidad naval chilena de la Guerra Fría, 1947-2014. Esta investigación tiene como origen la advertencia de un indicio, aquella huella a veces irrelevante a los ojos de un prófano, dirá Carl Gillespie, pero que tiene sentido dentro del esquema que construye un iniciado en la disciplina historiográfica. En este caso, una estatua y una medalla. El retratado, un marino sedicioso que aseguraba en sus memorias ser el enviado de Dios y la Virgen para acabar con el ateísmo destructor que asolaba a Chile. La medalla, una condecoración de una guerra extraña, por no decir irracional e imaginaria, y que uno de sus principales artífices llamaba humildemente la Batalla de Lepanto de América del Sur. Aquella medalla tiene por nombre Servicios Distinguidos, y su apellido corresponde a la fecha, inicio y término de algún conflicto armado en que Chile se ve envuelto, según lo establece el reglamento para el otorgamiento y uso de condecoraciones, medallas y sus respectivos distintivos en las Fuerzas Armadas, escrito por el Ministerio de Defensa Nacional durante la dictadura. Lo extraño es que esta condecoración solo llega a la fecha 11 de septiembre de 1973, es decir, una guerra que duró un solo día. Una segunda etapa se inicia con otros indicios, como lo fue presenciar la ceremonia del personal naval en retiro, en que este rinde homenaje a las glorias navales en Valparaíso. Durante este episodio fue posible observar cómo 6 oficiales navales, agrupados en centros de reservistas y especialistas, portaban orgullosos sus condecoraciones, servicios distinguidos y misión cumplida. Esta segunda medalla fue entregada a todos los miembros de las instituciones uniformadas, incluyendo a carabineros activos al 11 de marzo de 1990. En ella se puede leer: por Chile, misión cumplida, y en su reverso, la patria está por sobre nuestras vidas. La lectura de estos indicios en 2011, fecha en la cual ya se habían dado grandes avances en el tema de justicia, verdad y consolidación de 2 décadas de democracia, hacían recordar la advertencia de Dauno Totoro Taulis en 1998, quien denunciaba la existencia de un Chile militar, que se configuraba como cofradía blindada, es decir, una subcultura que sobrevivía aún tras el pase a retiro de Augusto Pinochet. Totoro señalaba que esta subcultura se alimentaba de un sustrato cultural profundo que se apartaba de la voluntad de la nación, viviendo en recovecos sociales en los que suelen pasar inadvertidos. Estos indicios se presentan como nudos de la memoria, valiéndose del término acuñado por el historiador norteamericano Steve Stern, es decir, aquel elemento que evoca restos físicos, humanos o temporales, para unir o anclar una memoria personal o individual por una parte con el significado emblemático como lo es una memoria colectiva. Stern dirá, coloquialmente, los nudos de la memoria son aquellos sitios en los cuales el cuerpo social grita. En realidad, aquellos nudos de la memoria están gritando, sigilosamente y en espacios sociales en los que pasan inadvertidos para el común de los ciudadanos. La problemática se presenta en cuanto a descifrar el significado de ese aparente grito de gloria y victoria de aquellos viejos funcionarios navales. Habiendo identificado el problema, era necesario nutrirse del bagaje cultural óptimo para iniciar la investigación. Sin embargo, me encontraba frente a una posible dificultad: ¿cómo abordar un problema histórico del tiempo presente? Recurriendo a Julia Rostegui, comprendí que el problema que enfrentaba correspondía a una historia vivida, es decir, escrita al tiempo que vivía. Teniendo presente estas 2 consideraciones, la escasez de fuentes escritas y una presa que continuaba dejando huellas o indicios, la respuesta estaba dada: recurrir como fuente a la retirada tripulación del oscuro almirante.
El recurso a la oralidad se perfiló como una fuente clave y primordial para nutrirse de información y construir el relato, no sin antes constatar otro indicio. Hace pocos años se había publicado una voluminosa investigación por un doctor en Historia de la Universidad Libre de Bruselas, quien daba cuenta de un episodio poco conocido. Era la historia de un centenar de marineros que se habían opuesto a los preparativos al golpe de Estado, y ello les había significado la prisión y tortura en los meses de junio y agosto de 1973. Sin embargo, el indicio era la escasa valoración que el historiador atribuía a un imaginario de guerra latente en el personal naval que conformaba esta institución a fines de los años 60 y principios de los años 70. Este imaginario bélico estaría lleno de relatos ficticios y exagerados en torno a incidentes militares con Argentina en los canales australes. Sin embargo, el pionero estudio sobre las Fuerzas Armadas chilenas del sociólogo francés Alain Joxé de 1969 daba cuenta de la existencia de algunos conflictos existenciales al interior de las instituciones informadas, conflictos que habrían surgido en el periodo denominado por él como el reposo del guerrero, periodo comprendido entre la vuelta definitiva de los cuarteles por parte de los militares en 1932 y que se extendía aún en 1969. En su investigación, Joxé señalaba la existencia de una ideología que imperaba en las Fuerzas Armadas a partir del momento en que éstas habían dejado de influirse en la política. Esto era el nacionalismo fronterizo, caracterizado por la misión superior de mantener la unidad socio-geográfica de la nación y el consiguiente resguardo de sus fronteras. Durante este periodo se da comienzo a la profesionalización de la institución de la defensa, dando origen al mito de la larga tradición democrática. Volviendo a Joxé, señalaba que se reconoce como enemigo inmediato a Argentina, país al que se le atribuye una constante necesidad de expansión en la frontera austral, así como a los enemigos históricos, Perú y Bolivia. Sin embargo, señala el sociólogo, esta profunda tradición arraigada a los uniformados chilenos de suponer un enemigo histórico en sus vecinos se daba en una función desviadora de la gestión de las tensiones políticas internas, ya que este nacionalismo no es capaz de identificar como enemigo a las reales potencias imperialistas que han ejercido la explotación sobre las materias primas chilenas, Inglaterra y Estados Unidos, por cuanto han sido los principales proveedores de medios para la defensa. Lo señalado indica un problema existencial profundamente arraigado a partir de la profesionalización imperante a partir de los años 30, y es la idea de un enemigo fronterizo al acecho constante. Sin embargo, Jorge Margasic desechó esta teoría como simple invención y propia del imaginario naval, que necesitaba buscar una justificación a su existir. Curiosamente, el gran historiador Hernán Ramírez Necochea comentaba en su obra inconclusa Las Fuerzas Armadas y la Política en Chile, que la Armada de nuestro país llegó a tener una de las escuadras navales más poderosas a comienzos del siglo XX, ostentando el 15º lugar a nivel mundial, algo paradójico para un país no desarrollado y con pocos habitantes. Sin embargo, no hay que olvidar las tensiones con el país trasandino a finales del siglo XIX, que dieron inicio a una frenética carrera armamentista. Durante la primera mitad del siglo XX, Chile vivió una relativa paz internacional y su escuadra solo fue un costo lujoso. Pero iniciada la Segunda Guerra Mundial y por una fuerte influencia de Estados Unidos, Chile se preparó ante la posibilidad de un ataque proveniente del Imperio Nipón, como una posible proyección de la invasión a Australia y a las islas del Pacífico. Ante esta hipótesis de una invasión, la Armada de Chile, a través del Cuerpo de Defensa de Costa, dispuso artillar los indefensos puertos nortinos de Antofagasta, Chañaral, además de San Antonio y el archipiélago de Juan Fernández. La ayuda del material bélico fue proporcionada por Estados Unidos como una respuesta a un plan de defensa hemisférico. Tras el fin del conflicto mundial, en 1947, Chile firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En 1951 se concretó un convenio que dio origen a las misiones navales y en 1952 el Programa de Ayuda Militar PAM fue el broche de oro con que se selló el alineamiento ideológico y táctico de las Fuerzas Armadas chilenas con las norteamericanas. El objetivo era la defensa de la seguridad interior y de la seguridad del hemisferio occidental frente a una posible amenaza soviética. De estos pactos, la institución más privilegiada fue la Marina, una buena conclusión lógica. A esto lo señala Verónica Valdivia. Ante una amenaza de una eventual guerra nuclear, las ramas más útiles que se incorporarían a la lucha mundial serían las fuerzas aéreas y las armadas, dadas sus especialidades. No era ese el caso de los ejércitos, los que por su naturaleza y sus funciones no era poco probable que intervinieran. El gobierno norteamericano, siguiendo estos lineamientos, entregó a la Armada chilena a fines de la década de los años 50 navíos dados de baja de la guerra en condición de préstamo renovable. Las ventas a bajo costo transformaban a las naciones beneficiadas como clientes cautivos, ya que las reparaciones estaban sujetas al país de procedencia. No obstante, el verdadero fin era uniformar las escuadras, ya que en caso de una guerra
combatirían al lado de Estados Unidos, probablemente bajo su mando. Es de esta manera como la generación de marinos formados tras la Segunda Guerra Mundial adquiere un nivel de preparación técnico, profesional y militar no conocido con anterioridad, que lo sitúa con una amplia superioridad por sobre el ejército e incluso la Fuerza Aérea. Esta generación, por sobre todo la suboficialidad formada desde el inicio de la Guerra Fría en los nuevos sistemas de armas, da paso a lo que conocemos como la Marina actual, aquella compuesta de marinos técnicos calificados. Es así como a comienzos de los años 50 empiezan a abundar los cursos de electrónica naval y especialidades afines, siendo una institución pionera en este ámbito de la educación. Sin embargo, hay unos elementos que parecen no estar en sintonía con el progreso técnico durante este periodo. Uno de ellos es el integrismo católico que empiezan a ser formados bajo la supervisión del hasta entonces débil e insignificante vicariato castrense. La Marina es la institución de mayor aporte eclesiástico recibe. Durante este periodo destaca la fuerte presencia del joven capellán naval Francisco Gilmore Stock, quien en 1959 llegaría a ser el vicario general castrense, dirigiendo este remanso de tradicionalismo con puño de hierro ante los embates de elementos que alteraban su noción de orden, como sería la misión evangélica uniformada. Otros destacados capellanes navales que dejaron su impronta en estos hombres de mar fue José Joaquín Mate Varas, quien asumiría la vicaría castrense tras el retiro de Gilmore Stock, siendo rector de este órgano durante su elevación a obispado en 1983. Ambos capellanes ostentaron el grado de general de ejército, como jefes de la Iglesia uniformada, que se caracterizaba por su acérrimo antimarxismo. Bastante sugerente es un comentario de un suboficial naval mayor, retirado e integrante del CER, Centro de Estudios Religiosos, quien me dijo en una entrevista: dentro de esas vivencias, una vez llegamos a Puerto Montt, y en Puerto Montt estaba el obispo Horton, que era uno de los 15 o 12 obispos que firmaron, digamos, el apoyo al señor Allende, al presidente Allende, y fuimos bastantes marinos a misa, gente de mar, no fueron oficiales, porque la Acción Católica, el CER, era compuesto por pura gente de mar, no habían oficiales. Y resulta que nos sorprendió, y ahí nos quedamos preocupados, porque en aquella oportunidad, cuando el obispo Horton, dentro de su homilía, dijo: hermanos marinos, demos gracias a Dios que estamos en un gobierno socialista. Entonces, para nosotros fue fuerte que un obispo nos dijera así en la misa. Todos salimos comentando lo que dijo el obispo. Como cierre, nombraré al singular capellán de Infantería de Marina, Enrique Barros Mata, quien era considerado todo un guerrero por participar junto a su rebaño de infantes como uno más de los oficiales en los ejercicios de combate, anfibios y desembarco. Un segundo elemento cultural de este periodo es la construcción del mito heroico como imperativo. La Marina, hasta mediados del siglo XX, carecía del gran universo folclórico del tú y goza. La función de llenar este vacío cultural se hace necesario para formar un espíritu colectivo que lo distinga y sea una impronta que lo guíe a la acción. Emular el pasado y aspirar a estar a su nivel es su máxima. Es ahí donde se materializa el culto a Prat, como una religión institucional, contando con santos seculares, donde el sargento Aldea, compañero en el mítico abordaje del 21 de mayo de 1879, se convierte en el patrono de los infantes de Marina. La lectura a esta relación es la estricta sumisión de la tropa a la oficialidad en pos de un bien mayor, la defensa de la patria. Por ello, no será extraño que el almirante Merino eleve a categoría de santuario la casa en que nació Prat, dando paso a lo que el doctor Carlos Molina Augusto llamó el culto al niño Jesús de Nínive. Por otro lado, se dará paso a que las unidades terrestres erijan sus seres patronímicos, que se escriben las primeras obras historiográficas e institucionales encargadas a oficiales navales en retiro, además de la creación de los primeros himnos navales, en los que tendrá mucha participación el capellán Barros Mata. Todos estos elementos configuran las características de secta religiosa que le atribuyen los sociólogos Humberto Lagos y Arturo Chacón en sus estudios sobre la función de la religión en las Fuerzas Armadas. La Marina, por sobre las demás instituciones uniformadas al amparo del vicariato y luego obispado castrense, formaron una iglesia paralela, con devoción fanática a la Virgen del Carmen, con ceremoniales especiales, selectivos y herméticos, en el sentido de que solo pueden participar los elegidos, es decir, los marinos. Ello será, según los autores, el puntapié oficial para dar inicio a una conciencia de misión salvífica. Volviendo al tema del imaginario de guerra latente, es en este periodo cuando comienzan una serie de incidentes en las zonas australes. En septiembre de 1949, el buque auxiliar rastreador Fornil de la Armada Argentina naufragó en aguas de indiscutible soberanía chilena, quedando un bote con náufragos sin vida como último vestigio. En 1952, la barcaza chilena Díaz sorprende en aguas chilenas un buque argentino, situación que fue comunicada al Ministerio de Defensa por parte de la Comandancia de la Tercera Zona Naval.
En enero del 58 se produce el incidente de islote Snai, episodio en que el faro ubicado en dicho islote es destruido en 2 ocasiones por buques de la escuadra argentina, lo que ocasionó la movilización en agosto de ese año de una sección reforzada del Cuerpo de Defensa de Costa. En este momento, la defensa de costa era la única rama de la defensa capaz de responder a esta situación, ya que su personal de línea entrenaba 6 días a la semana y era la única fuerza del continente entrenado bajo la doctrina del combate nocturno, empleada por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, que consiste en realizar movimientos de tropas y el consiguiente ataque durante la noche, posibilitando el ataque sorpresa. Además, poseían 2 contingentes de conscripción, a diferencia del ejército, esto porque el servicio militar de la institución naval dura 2 años, a diferencia del ejército, donde solo dura 11 meses, lo que permitía tener todos los años un cuerpo de instrucción y otro preparado para el despliegue. El conflicto logró solucionarse por vía pacífica. Esta inesperada situación puso en alerta a la Marina, que se encontraba en los más bajos niveles operativos durante el siglo XX, con muchos buques en reparaciones y el más bajo nivel de personal alistado. Valiéndose del programa de ayuda mutua PAM, se procedió a solucionar estos problemas logísticos. A inicios de los años 60 comienzan a llegar una gran cantidad de material bélico, principalmente al Cuerpo de Defensa de Costa, el que, apoyado por asesores norteamericanos, pasará a llamarse Cuerpo de Infantería Marina, redefiniendo su rol originalmente defensivo a un ofensivo, en el que se privilegiará un entrenamiento basado en las lecciones aprendidas por los infantes de marina norteamericanos en las batallas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, como lo son la importancia del rol anfibio en la conquista de posiciones enemigas. En 1963 llegarán los primeros veteranos de Vietnam, dando paso a los primeros cursos de contrainsurgencia. Reconocimiento anfibio, combate cuerpo a cuerpo, emboscadas, demoliciones, evasión y escape, infiltraciones, tratamiento de campos de prisioneros, paracaidismo, combate de localidades, más conocido como guerrillas, y otro sinfín de entrenamientos destinados a combatir a un enemigo no convencional, que pronto será llamado el enemigo interno. Estos aprendizajes se aplicarán por primera vez en contra de los habitantes de Isla Pascua en diciembre del 64, en un incidente ocurrido en dicha isla. En noviembre del 65 ocurrirá otro incidente de proporciones. Caerá asesinado el teniente carabineros Hernán Merino Correa en Laguna del Desierto, situación que movilizará a las unidades navales y de infantería marina a la zona de Tigre. Esta vez la escuadra se encontraba con naves aptas para enfrentar a la poderosa Armada Argentina, al igual que la infantería marina cuenta con los elementos técnicos para enfrentar a su par transandina. No así el ejército, que aún cuenta con elementos rudimentarios, tales como la artillería a tracción animal. Cabe destacar que Alain Yoxé daba cuenta de que el Cuerpo de Carabineros era una institución que carecía de problemas existenciales. Sin embargo, el coronel de ejército Roger Soto Marín, autor de Visión Espectral de Chile, 10 piedras en su camino de 1955, daba cuenta de ciertos problemas existenciales al interior de la institución. Carabineros nació del pecado original, cuya influencia es la causa determinante de algunas de sus deficiencias. Es parecerse al ejército y que lo confundan con él. Como corolario, para cerrar esta anécdota, basta decir que en este incidente fue solucionado por la vía diplomática, a pesar de que había sido desplegado un contingente de 700 carabineros en Laguna del Desierto, con finalidad de resguardar la soberanía y, de ser necesario, repeler el ataque argentino. Su segundo comandante era el joven capitán Rodolfo Stein. No será hasta septiembre de 1973, momento en que se materializará el mayor de los miedos para el personal uniformado, a la vez que el mayor de sus anhelos: salvar a Chile. La lectura del 11 de septiembre se presenta como la lucha entre el bien y el mal, para detener una guerra civil. En el imaginario castrense ronda un ejército de 10.000 extremistas altamente entrenados para iniciar una batalla. Este ejército regular, que no se presentó a la denominada Batalla de Santiago ni a ninguna otra, seguía vivo en el plan Z de Patricio Carvajal y sus secuaces. No obstante, los marinos tenían más razones para creer en este plan. Las detenciones de marinos durante junio, julio y agosto en diferentes reparticiones a flota y terrestres, sumado al montaje del servicio de inteligencia, daba cuenta de infiltrados dentro de la propia institución, los que, de no haber sido descubiertos, habrían matado al personal naval de guardia en los buques para empezar una sublevación y luego dar paso al bombardeo de diferentes zonas estratégicas, por lo que comenzaría una guerra civil. Solo la infantería marina se mantenía sin elementos infiltrados. Al preguntar a mis informantes sobre sus actuaciones aquel día, todos señalaron no haber encontrado resistencia en sus labores. El enfrentamiento para las tropas navales jamás se produjo. Hace pocos años, el contraalmirante Daniel Arellano, ministro de Hacienda, hasta el 11 de septiembre, relató en sus memorias un dato que revela la magnitud del mito y el miedo y desconfianza que sentía Merino del ejército. Merino pretendía ser el que tomara la capital y le manifestó a Sergio Arellano Starr: tengo 3.000 infantes de marina que desalojarían a las pobladas de las calles de la ciudad.
Sergio Huidobro, almirante de la infantería, ni siquiera los nombres de las calles, por lo que serán aniquilados. Según Huidobro, quien comandaba la única unidad de élite del país, sus 3.000 infantes preparados hace una década para la guerra interna no serían suficientes para el potencial enemigo que nunca llegó. No obstante, el conflicto aún estaba latente. Circula en la tradición oral de estos viejos marinos la batalla del Marga Marga, la cual habría acontecido el 10 de septiembre de 1976. Desde el ex comandante en jefe, Jorge Arancibia, pasando por el historiador naval y autor del 5º tomo de la historia de la Armada de Chile, comandante Carlos Tromp, hasta sus oficiales navales, infantes de marina y el personal de Mar Valparaíso, relatan el alistamiento vivido de aquel día como el más intenso desde el 11 de septiembre del 73. En aquella ocasión la escuadra lanzó cargas de profundidad por 2 días y el litoral, desde Laguna Verde a Concón, fue vigilado por tropas de tierra. ¿Verdad o ficción? No importa. El relato de la batalla efectivamente circula en el ámbito naval. En 1978 se avecinaba una guerra que, más allá de las bajas a ambos lados de la cordillera, pudo haber puesto en peligro la tan preciada seguridad hemisférica para Estados Unidos, ya que sería el colosal enfrentamiento de 2 naciones bajo dictaduras anticomunistas, que eran las encargadas de mantener el avance soviético a raya, por lo que el presidente Jimmy Carter se oponía tajantemente a cualquier solución militar entre Chile y Argentina. Aquel año se disputaba la soberanía del Canal Beagle y las 3 islas más australes del globo, la Picton, la Lennox y la Nueva. Las islas eran custodiadas por más de 2.000 infantes de marina. La estrategia argentina, la Operación Soberanía, consistía en desembarcar en las islas para luego invadir el territorio continental por diferentes pasos y dividir a Chile en varios puntos estratégicos. Sin embargo, mediante un afortunado frente de mal tiempo y la mediación papal, la guerra nunca llegó. El almirante Pablo Bunderlich, comandante de las fuerzas chilenas en las islas, declaró para Informe Especial en 1998, refiriéndose al momento en que informó a sus hombres el fin del conflicto: yo esperaba un grito de alegría, que habría sido muy justificado, pero lo que hubo fue un silencio, y lo que vi fueron caras de frustración, como diciendo, ¿para esto nos preparamos tanto? Hubo una generación que se preparó para un conflicto que no llegó, cuya entelequia, es decir, la concepción y el ideal de vida, la interpretación del mundo, o si se quiere, soporte fundamental, era la misión salvífica producto del heroísmo como imperativo. Sin embargo, ¿cuál es el significado de interpretación de la memoria como salvación? Es aquella memoria que sitúa el trauma en el periodo previo al 11 de septiembre y define este día como el hito liberador, aunque Steve Stern señala que por ello no se excluye la preocupación por la moralidad y la responsabilidad ética, y los obliga a juzgar y a criticar las violaciones a los derechos humanos. Es en este punto donde la suboficialidad naval ha querido desvincularse del ejército. Un viejo marino me dijo: los infantes cumplieron su rol, los que no consideran la crueldad como método, aunque alguien puede haber recibido un trato denigrante y excesivo, lo que es doloroso y reprochable. No solo la Armada salió al control del Gran Valparaíso, y todos por aquellos días vestían tenida de combate, lo que ha contribuido a que se le ataque a los infantes de marina todos los hechos lamentables. Otro caso que puedo citar es el enfrentamiento del obispo Pablo Lizama, capellán de Carabineros, quien criticaba al obispo castrense Joaquín Mate por su silencio ante las violaciones y la falta de principios morales con que actuaban los uniformados. Para concluir, basta decir que la salvación va más allá de lo ocurrido en septiembre de 1973. La generación de marinos que prestó servicios entre 1947 y 1989 fue el contingente que más posibilidades tuvo de materializar la consagración que significa la defensa nacional, movilizándose en varias oportunidades a los diferentes teatros de operaciones. La victoria que le atribuyen al régimen militar es haberle reconocido sus indispensables servicios, lo que no sucedió durante los gobiernos civiles, los que según ellos carecían del carácter necesario para defender la soberanía nacional. Ellos son un resabio de aquel nacionalismo fronterizo, por cuanto no fueron capaces de identificar en el gobierno que sus altos oficiales dirigían a los artífices del desmantelamiento que su país sufría. Volviendo al inicio de este problema, son un nudo de la memoria que grita silenciosamente las palabras del almirante López Silva en 1998. A pesar de que hemos sido los que más hemos sufrido, a pesar de ser los que más hemos sufrido lejos de nuestros amores, somos los que más cerca estuvimos de la gloria. Muchas gracias.